Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion d'information avec notre invité. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Magali Boffet. Elle est déléguée commerciale d'éducation de l'ambassade du Canada en Colombie. Elle va nous parler des opportunités d'études au Canada. Bienvenue et merci beaucoup, Magali. La parole est à vous. Merci Doris, bonjour à tous. Good morning everyone, buenos días a todos. Je vais faire cette présentation principalement en espagnol. Je vais alterner avec le français pour les francophones. Et donc à la suite de la présentation, on aura un espace pour les questions, pour interagir. Et à ce moment-là, on peut parler en français aussi si vous le souhaitez. Je peux répondre aux questions en français, en anglais ou en espagnol. C'est comme vous le souhaitez. Muchas gracias a la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y a la Coordinación de Plurilingüismo por la invitación. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, pues el motivo de esta presentación es hablar de algunos aspectos generales de Canadá y también darles información y compartir algunas herramientas para que puedan encontrar información confiable, entender un poco la oferta de educación en Canadá y qué requiere preparar pues un proyecto de estudios en Canadá. De pronto algunos de ustedes ya han estado en Canadá para estudiar inglés, francés, algunos de ustedes de pronto ya estuvieron de intercambio, otros de pronto no saben nada de Canadá, entonces vamos a tratar de dar información para todos. Y vamos a empezar esta presentación con un petit voyage, un pequeño viaje a Canadá. Y eso es un aspecto importante de todos los proyectos de estudios en el exterior, y eso no es solamente para Canadá. Es muy importante esta fase de preparación, definir muy bien hacia dónde se quiere ir, documentarse muy bien acerca del país, porque pues gran parte del éxito de la experiencia en Canadá o en otra parte está vinculada con la calidad de la preparación. Entonces aquí es una recomendación importante buscar documentarse, acercarse al país de destino. Nosotros desde el gobierno de Canadá tenemos una plataforma de información, site internet educanada.ca. Es una ventanilla única de información para los estudiantes internacionales que tienen un proyecto de estudios en Canadá, y esta plataforma les da pues información oficial, información digamos de primera mano acerca de Canadá y de muchos aspectos de Canadá. Durante la pandemia se ampliaron los contenidos para justamente poder explorar el país desde la distancia, desde lo virtual. Entonces van a poder, por ejemplo, visitar algunos de los campuses en 3D, van a poder tener acceso a parques naturales de Canadá desde su casa, tener acceso a recursos culturales también, que están disponibles desde esta plataforma. Entonces, pues los invito, vous êtes cordialement invités à venir consulter toutes ces informations sur le site educanada.ca. También mencionar algunas cosas importantes y destacar algunas características de Canadá. Canadá es un país que es muy atractivo para Colombia en general por la calidad de vida que ofrece.
También por la calidad de la educación. Seguramente he escuchado hablar de algunas de las universidades de Canadá. Los estudiantes o los alumnos de colegios vienen muy bien preparados y de manera general es un sistema educativo muy competitivo, y también un factor importante, y no lo mencioné desde el inicio, es que Canadá es un país oficialmente bilingüe. Se habla inglés y se habla francés. Se habla francés particularmente en la provincia de Quebec, que es la provincia francófona de Canadá, pero también se habla francés en muchas otras comunidades francófonas del país, de varias provincias. Y un rasgo importante también del sistema de educación en Canadá es que la educación se debe poder ofrecer en inglés y en francés a nivel de educación primaria y secundaria en todo el país. Entonces, digamos que es una característica importante. Y bueno, ustedes que son estudiantes que enfocan sus estudios en el tema de idiomas, pues hay pocos países que ofrecen esta posibilidad de aprender 2 idiomas al mismo tiempo. También pues mucha gente le apuesta a Canadá como para iniciar o incluso proyectarse profesionalmente en Canadá, y pues para citar algunas cifras, en Canadá 1 de cada 5 personas no ha nacido en Canadá. Entonces es un país de inmigrantes, mucha diversidad, mucho multiculturalismo, y es algo que también se va a encontrar en un entorno educativo, en los salones de clase. A veces hay gente de todo el mundo compartiendo un mismo espacio y compartiendo también diferentes formas de aprender. Ahora voy a pasar a algo pues ya más, información un poco más específica acerca de los estudios en Canadá. Mencionar, pues obviamente hay una gran oferta de programas por parte de las universidades en Canadá. La pedagogía en las universidades se enfoca mucho en desarrollo de habilidades blandas del siglo XXI, como dicen, de trabajo en grupo, desarrollo de pensamiento crítico, adaptación al cambio tecnológico, y también le ponen mucha atención a la aplicación del conocimiento. Existe, por ejemplo, programas que se ofrecen a nivel universitario en modalidad cooperativa. Los programas cooperativos en Canadá son programas que alternan entre clases teóricas y aplicación en el entorno laboral a lo largo de toda la carrera. Son, por ejemplo, es un trimestre de estudio en el aula, un trimestre en una empresa o en una entidad de gobierno, por ejemplo. Entonces siempre hay como idas y vueltas de la universidad al entorno laboral muy aplicado, que es una característica interesante. También pues mencionar que las universidades canadienses son pues con estándar norteamericano, entonces son ciudades universitarias que ofrecen todos los servicios que uno puede esperar, y además de servicios pues ofrece una experiencia única. Esta experiencia de vida en el campus en Canadá pues es una de las cosas que más atrae a los estudiantes, y hay muchos servicios individualizados. Todo se puede hacer también dentro del campus. O sea, se vive realmente y se integra el estudiante a la comunidad de manera muy importante, muy intensiva.
Hay otro aspecto aquí que quisiera mencionar. En Canadá, como les decía, hay mucho énfasis en aplicación del conocimiento en el entorno laboral. En Canadá también existen, además de las universidades, hay instituciones que se llaman los colleges. Son colegios, son instituciones de educación superior, instituciones tecnológica y profesionales. Yo sé que desde Colombia a veces uno no piensa estudiar en este tipo de instituciones, pero en Canadá es muy común iniciar sus estudios en este tipo de instituciones. Hay programas que a veces no existen en las universidades y hay posibilidades de hacer transferencias entre los colleges, se llaman cégep en la provincia de Quebec, hacer transferencias, estudiar 2 años en un college, transferir sus créditos, ir a la universidad, y eso hace que son trayectorias muy personalizadas y muy a la medida, y de alguna forma pues ayuda a tener perfiles y tener competencias que a veces otros no tienen. Lo menciono aquí porque es algo importante en Canadá, y seguramente han visto que a veces hay muchos colleges que hacen promoción de sus programas, y pues este tipo de institución también ofrece programas de muy alta calidad. Bueno, Canadá, como les decía, es un destino bilingüe, es un país bilingüe, entonces es un país donde mucha gente va a estudiar inglés o francés, cursos intensivos, cursos generales, inmersión cultural, con hospedaje con familias anfitrionas. Por ejemplo, a veces es un poco difícil saber, hay mucha oferta y bueno, saber si, por ejemplo, alguna academia o un centro de idiomas pues es confiable. Nosotros lo que recomendamos, si están interesados en explorar cuáles son los programas de alta calidad, qué ofrecen, por qué precio, pues recomendamos consultar la plataforma Languages Canada, que es una organización que acredita de alta calidad los centros de idiomas públicos y privados en Canadá. Aquí también quisiera compartir algunas recomendaciones para organizar su proyecto. A veces uno no sabe por dónde empezar o cómo organizar el paso a paso para formular su proyecto. Entonces nosotros lo que recomendamos son estos 5 pasos. Primero, como insistí al inicio de la presentación, pues descubrir el país, definir si es a Canadá, a dónde quieren ir, luego pues definir qué ciudad, qué provincia, importante como definir muy bien eso desde un principio. Luego también es muy importante definir pues qué programa, qué modalidad de programa van a estudiar o quisieran estudiar. Con la pandemia pues se ampliaron las posibilidades también de estudio a distancia, estudio híbrido o estudio completamente presencial. Entonces pues eso también es importante explorar y definirlo. Luego hay una fase importante que es la fase de admisión, buscar ser admitido en un programa. Esta fase es muy importante también dedicarle tiempo a la presentación de documentos, definir estrategia para cumplir con los requisitos que hay para ser admitido. Luego hay otra fase también muy importante, la fase de elaboración del presupuesto, de búsqueda de fondos, de cómo voy a financiar mi programa, mi estancia. Más adelante les comparto algunas herramientas para que puedan hacer eso de manera mucho más aterrizada. Y finalmente, pues está la última fase, que es de aplicar a la visa. Eso es la última etapa, y
que hay que hacer con anticipación y viajar a Canadá. Nuevamente, pues el sitio web educanada.ca les permite ir avanzando en todas estas etapas. Y también aquí quisiera aquí mencionar que para la búsqueda de programas, a veces uno dice, bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, una maestría en terminología o en interpretación, por ejemplo, ¿dónde en Canadá se ofrece, con qué combinación de idiomas? Aquí en este motor de búsqueda van a poder hacer una comparación de programas, mirar qué universidad ofrece qué tipo de programa, compararlos entre ellos, y también en una segunda etapa van a poder hacer una comparación de costos. También si viajan solo, acompañado, con hijos, dependiendo también del año en que se está programando viajar, van a poder hacer una simulación muy, como les decía, muy aterrizada a los costos. Y de ahí van a poder explorar opciones de financiación, becas, pues mencionar que siempre pues, el tema de las becas son, una beca es un proceso competitivo, hay que prepararse para competir, cumplir con los requisitos, conocer las fechas, presentar la información en la forma en la que se espera, con tiempo. Entonces eso requiere bastante preparación y como para cada tipo de competición o carrera hay que prepararse, entrenarse. Entonces es importante tener eso en cuenta. En educanada.ca hay una sección de becas donde van a poder ver cuál es pues, la oferta de becas que hay. También relacionado con el tema de financiación, desde Colombia hay algunas entidades que tienen convenios con instituciones en Canadá. Es el caso del ICETEX. El ICETEX es la entidad encargada por el gobierno para manejar becas de gobiernos extranjeros. Entonces, el ICETEX, por ejemplo, tiene un convenio bilateral con la provincia de Quebec. Sale una convocatoria, 2 convocatorias al año, y se puede aplicar para pagar, o sea, para obtener exención de matrícula internacional y pagar los costos de estudios que pagan los mismos estudiantes de Quebec, que es bastante interesante. Eso es uno de los ejemplos. Hay otros ejemplos para las personas que se proyectan para estudios de posgrado en universidades bien ranqueadas de Canadá. Con Futuro, pues ofrece crédito, becas parcialmente condonables. Hay varios convenios con Canadá que pueden ser interesantes, en particular con la red de universidades públicas de la provincia de Quebec. Entonces, eso es una opción. Y para las personas interesadas en doctorados, el Ministerio de Ciencias igualmente tiene algunos convenios establecidos con Canadá para la realización de doctorados ya de, digamos, estudios de más largo plazo en Canadá. Entonces, esos son solo algunas de las entidades que tienen convenios con Canadá, y es importante pues, conocer esta información con anticipación, y eso puede ayudar pues a, digamos, no perder estas oportunidades que existen. Y con esta diapositiva voy a terminar, porque quiero dar el espacio para que podamos conversar, para que yo pueda contestar a sus preguntas. Y aquí, adicional a consultar el sitio web educanada.ca, pues recomendarles seguirnos en redes sociales. Publicamos en los 3 idiomas, los 2 idiomas oficiales, y en español también. Toda la información que publicamos es información oficial, actualizaciones acerca de procesamiento de visas, por ejemplo, todas las ferias educativas que se organizan. Ahorita estamos en el mois de la francophonie. Nous avons publié plusieurs informations sur les différentes projections qu'on est en train d'organiser pendant le mois de la francophonie.
y también es una forma para comunicarse con nosotros. Entonces les recomendamos seguirnos en redes sociales. Bueno, espero que con esta presentación un poco corta, haberles dado como información importante. Ahora pues estoy a su disposición para contestar a sus preguntas. Vous pouvez me poser des questions en français, or you can ask your questions in English too. Y puedo contestar con mucho gusto. Sí, pues pueden levantar la mano y activar su micrófono. Yo les doy la palabra si hay varias manos levantadas. Por ahora no. Ya, Johan Steven, Valencia. Vas-y. Bonjour. Bonjour. J'ai une doute, et c'est si on n'a pas, je ne sais pas, de l'argent, est-ce qu'il y a une possibilité pour travailler au Canada pendant qu'on étude ou pas? Je ne sais pas si vous l'avez mentionné. Non, je n'ai pas abordé la question du travail. Alors, quand on étudie au Canada pour plus de 6 mois, le visa qu'on doit demander, c'est un permis d'études. Le permis d'études au Canada permet d'étudier. Pour avoir le permis d'études, il faut étudier à plein temps un programme d'au moins 6 mois dans une institution qui délivre des diplômes officiels. Quand on remplit ces conditions, le permis de travail permet de travailler 20 heures par semaine en dehors du campus. On peut aussi travailler à l'intérieur du campus, dans la limite des heures autorisées légales au Canada. Et donc ça permet de financer une partie des coûts des coûts mensuels, mais pour obtenir je préfère le dire en toute transparence, pour obtenir le permis d'études, il faut pouvoir démontrer qu'on a suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins pendant la première année d'études. Donc, il ne faut pas compter sur l'argent qu'on va se faire pendant les heures de travail pour financer intégralement le séjour au Canada. Donc, c'est pour ça que dans la présentation, j'ai insisté sur ces aspects de budget, de financement. C'est important de travailler sur ces aspects-là depuis la Colombie. Mais d'une manière générale, quand vous avez un permis d'études, vous êtes autorisé à travailler 20 heures par semaine. C'est la régulation. Excusez-moi. Il y en a qui disent que ça serait mieux de répondre aux questions en espagnol, parce qu'ils ne comprennent pas tous le français. Merci. Bueno, donc, si tu pourrais faire un résumé. Perfecto, voy a resumir. La pregunta era relacionada con si uno no cuenta con el dinero suficiente para estudiar en Canadá, si se puede trabajar mientras se estudia. Entonces estaba contestando que cuando uno estudia en Canadá un programa de tiempo completo de más de 6 meses en una institución que otorga títulos oficiales y el estudiante pues solicita un permiso de estudio, se puede trabajar 20 horas por fuera del campus o dentro del campus, dentro del límite de horas legales y que sea compatible con los estudios. Lo que estaba diciendo también es que, bueno, eso es una forma de ir generando ingresos, pero no es suficiente para autofinanciar sus estudios, porque cuando uno aplica para el permiso de estudio hay que poder demostrar que se cuenta con los fondos para, digamos, sufragar todos los costos relacionados con un año de estudio. Eso es uno de los requisitos para solicitar el permiso de estudio. Gracias, Magali. Hay una pregunta, hay dos en el chat, las voy a leer. Bueno, David Díaz dice, ¿se puede solicitar algún tipo de carta o de apoyo para escribirle a la universidad en la que estoy interesado? Carta o apoyo de los programas.
del pregrado en el que estás o, bueno, si no, Magali. Pues sí, yo no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo creo en el proceso de admisión, por ejemplo, para un posgrado, a veces pues la universidad o el college, que a veces ofrecen también especializaciones, van a solicitar ciertos documentos, notas, diplomas anteriores, títulos, en algunos casos piden referencias, entonces en algunos casos hay directores de programa de pregrado que emiten carta y eso ayuda, digamos, le da más peso a la solicitud de admisión. Eso se suele hacer a veces para intercambios. Los profesores, directores de programa emiten este tipo de carta para recomendar al estudiante. Eso es un elemento a favor en general. No sé si era la pregunta, pero pues, Sí, él aclaró en el chat que de la embajada o para contactar a la U, porque a veces no responden, pero bueno, creo que ya. Listo. La dificultad sí, a veces es cuando uno busca ser admitido y digamos que de manera general las universidades sí responden, pero hay que buscar el buen interlocutor. Lo que yo recomendaría cuando están en modo de averiguar, están pues preguntando cosas, es importante dirigirse a los departamentos o áreas de admisiones internacionales. Hay gente dedicada, incluso muchas veces hay gente que habla español, los dividen por áreas geográficas, entonces se pueden dirigir al área de estudiantes internacionales, ahí es más probable que les contesten, incluso a veces ahora hay chats en vivo, es importante pues buscar buen interlocutor, sería como mi recomendación. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta en el chat de Sara Valencia. Quisiera saber si la beca ELAP tiene alguna condición con respecto a los semestres restantes de la carrera. Sí, yo estuve en la Universidad de Antioquia a principios de este mes, precisamente dando una charla en persona en la Escuela de Idiomas para hablar de la beca ELAP, precisamente. Eh, los criterios para poder presentarse y los requisitos para poder presentarse a la beca ELAP desde la Universidad de Antioquia los define la Universidad de Antioquia. Hay que averiguar con John Jairo Giraldo, que es la persona encargada para estos temas. Él les puede contar cuáles son justamente pues, entre qué y qué semestre pueden aplicar, cuáles son las fechas, los requisitos. Lo único es que para este año, 2022, entonces para la beca funciona para año académico canadiense, está para 2022 2 y 2023 1, ya se cerró. La próxima convocatoria se abrirá en febrero del 2023 para hacer intercambio o estancia de investigación en el año 2023 2 y 2024 1. Entonces, la recomendación es hablar con el encargado de la escuela de idiomas directamente. Yo diría que hablar directamente con Relaciones Internacionales de la universidad, porque es una convocatoria que sale en ese sitio. Pero si los estudiantes son de la Escuela de Idiomas, claro que sí, se dirigen a John Jairo Giraldo. Él es el encargado y él los orientará. Sí. Hay una pregunta, hay más preguntas en el chat, una que me llegó así como privada. ¿Hay forma de pedir una asesoría virtual o presencial para empezar con el proceso? Nosotros desde la Embajada de Canadá no brindamos asesorías personalizadas, pues si requieren asesoría personalizada, pues hay intermediarios que lo hacen, pero nosotros recomendamos, pues con toda la información que les compartimos en educanada.ca, pueden ustedes mismos iniciar
la búsqueda, ir elaborando su proyecto, y de hecho es muy recomendable porque ustedes cuando vayan, o sea, viajen a Canadá van a tener que hacerlo solos y es un proceso importante. Entonces, asesorías como tal no las damos. La información que está en educanada.ca realmente les puede ayudar justamente a elaborar su proyecto paso a paso. Es información confiable del gobierno, y todo el proceso lo pueden hacer por su cuenta. Si por alguna razón necesitan asesoría, pues existen muchas agencias que lo hacen y hay algunas que lo hacen muy bien. Entonces, eso sería como mi respuesta en cuanto a asesorías. Sí, vamos a escuchar a Andrea Alzate, que tiene levantada la mano, luego volvemos al chat. Sería bueno si intervienen también con la manito alzada. Andrea. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por la oportunidad. Estaba esperando hace bastantes meses como una reunión de este tipo. Yo tengo dos preguntitas muy chiquitas. A mí me interesa, por ejemplo, lo del tema de las becas para estudiar en Canadá, pero yo aún no me he graduado de mi pregrado, yo estoy en una licenciatura, entonces quería saber si hay becas que le permitan a uno ir sin haber sacado como tal el título, pues antes de graduarme, o tengo que esperar hasta el momento en el que me gradúe para poder solicitar alguna de esas becas. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Pues hay distintos tipos de becas. En tu caso, pues la beca la más recomendable sería la beca ELAP. La beca ELAP es una beca oficial del gobierno de Canadá para estudiantes de Latinoamérica que se encuentran actualmente estudiando en pregrado o en posgrado, que están activamente estudiando en una universidad en Colombia y que quieren hacer un intercambio académico de un semestre, o ya a nivel de posgrado es una estancia de investigación. Esta beca, digamos, permite cubrir los costos de la estancia y permite pues tener un primer acercamiento, ir en el marco de un convenio. La Universidad de Antioquia cada año envía a más de 10 estudiantes a Canadá a través de este mecanismo. Tiene que haber un convenio, entonces es importante desde tu facultad averiguar cuáles son los convenios que existen, con qué universidad en Canadá, y averiguar con la Oficina Central de Relaciones Internacionales o dentro de tu facultad cuál es el proceso para aplicar, porque si todavía no te has graduado, podrías aplicar a esta beca en particular. Como acabo de mencionar, es una beca que ya cerró para el 2022, se vuelve a abrir en enero de 2023 para el segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024. Parece que es mucho tiempo, pero a veces uno necesita tiempo para prepararse para digamos, presentar su postulación a esta beca. Entonces es importante averiguar internamente con anticipación. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. En el chat, Valeria pregunta, ¿cuánto sería más o menos el presupuesto de manutención para estar allá en Canadá durante 6 meses? Valeria, muchas gracias por tu pregunta. De manera general, pues les mostré que hay una sección en Educanada que permite hacer una simulación de costos. Los costos de manutención pueden ser un poco diferentes de una ciudad a otra, pues, lo mismo que en Colombia, hay ciudades más caras que otras. De manera general, cuando uno aplica a la visa o al permiso de estudio, lo que se recomienda es que se pueda justificar de $10,000 canadienses por un año. Entonces lo pueden dividir por el tiempo. Es entre 800 y $1,000 canadienses mensuales de manutención. Eso es el promedio. Puede ser más en algunas ciudades, puede ser menos en otras ciudades. ¿Alguien más con preguntas? Manito levantada.
aprovechen que tenemos a la propia para responder a las preguntas. Johan. Ya que nadie pregunta, entonces sabes en español. ¿Cómo puedo saber yo si lo que, bueno, no sé si de pronto me pueden recomendar o si Educanadá lo tiene, es cómo saber si lo que estudio en Canadá me es homologable en Colombia? No sé si es clara la pregunta. Sí, muy clara. Y gracias por la pregunta. El tema de homologación es un trámite que tienen que hacer cuando vuelven de Canadá, lo tienen que hacer aquí con el Ministerio de Educación. Hay un área del Ministerio de Educación, ahora se puede hacer el trámite en línea. Les recomiendo consultar, ahorita les busco el enlace, lo pongo en el chat, revisar la información que hay. Hay una guía País Canadá que se elaboró hace algunos años. De manera general, si van a estudiar en una universidad o un college, la mayoría son públicos en Canadá, los títulos son fácilmente homologables acá. Para algunos sectores, por ejemplo, salud, derecho, arquitectura, como son profesiones reguladas, es un proceso un poco más largo. A veces, si estudian pues, toda la carrera allá en Canadá y quieren ejercer en esas profesiones reguladas acá en Colombia, a veces toca volver a tomar algunas clases, algunos cursos que son requisitos, pero pues eso es importante averiguarlo antes de ir a estudiar a Canadá. Entonces aquí voy a buscar el enlace, pero de manera general, como hay digamos, antecedentes, muchas veces los procesos de homologación se hacen fácilmente. Voy a, no sé si puedo, porque van a ver o ahorita que terminemos, les comparto el enlace. O dejas de compartir la pantalla y también. Voy a dejar y aquí sí, perfecto. Sí. Mientras te puedo preguntar, Andrea dice, ¿la beca LAP permite llevar a mi pareja? En el caso de la beca del AP, la financiación de la beca del AP es solamente para el estudiante. Si la pareja decide viajar, tiene que también solicitar permiso de estudio. Si van en pareja, entonces pues hay que pedir visa de visitante, que es la de turismo, porque la beca del AP es por menos de 6 meses. En este caso, la pareja, mientras está en Canadá, no tiene derecho a trabajar, tendría que estar estudiando o visitando. Bueno, muy bien. ¿Podemos escuchar a Mariana Gómez o mientras, o buscas el enlace primero? No sé, como Sí, no, prefieras. puedo escuchar y hacer eso. Bueno, ok. Mariana. Hola, buenos días. Lo que pasa es que muchas de estas agencias que mencionabas venden, o bueno, hacen ver que la estudios también es como una oportunidad para tener una residencia permanente o algo así. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Pero como les decía, hay muchas agencias intermediarios que ofrecen servicios de asesoría. Hay algunas que se especializan en asesoría para temas de estudios, otras que se especializan en temas migratorios. Pues, digamos, este tema está muy reglamentado en Canadá. Nosotros desde la embajada lo que, digamos que no podemos desconocer que existen estos servicios. Hay gente que necesita pasar por intermediarios, pero realmente si ustedes consultan todos los sitios web oficiales de educación, los de migración, si hablan inglés o si hablan francés, pues realmente lo pueden hacer por su cuenta. Lo pueden hacer ustedes mismos. También organizamos directamente desde la embajada sesiones informativas. De hecho, hay una esta tarde a las 2 que organizamos con mis colegas de la sección de migración. Entonces, todas las personas que a través de estudios quieren migrar a Canadá, pues pueden durante estas sesiones hacer sus preguntas ya más específicas acerca de los distintos trámites migratorios,
preguntas, dudas directamente con la embajada. Entonces, pues, como les decía, es válido, hay gente que prefiere pasar por intermediarios, hay intermediarios serios, otros menos, o también lo pueden hacer por su cuenta. Y bueno, pues si se proyectan para estudiar y vivir en Canadá, pues es importante también apropiarse de la información, manejarla, entenderla, porque pues es el proceso personal. Entonces eso sería como la recomendación. Perdón, y para acceder a esa charla de esta tarde, ¿hay algún link o Sí, podrías? lo mismo les voy a compartir. Es una charla que se hace a través de Webex. Hago una presentación parecida a la que acabo de hacer y mis colegas de inmigración hacen una presentación detallada acerca del proceso de visas, el paso a paso, y pues explican como todo ese tema después de los estudios, cuáles son los pasos para solicitar extensión, posgraduación, para solicitar residencia permanente más adelante. Les voy a pasar el enlace también. Bueno, muy bien. Aquí tenemos una pregunta de Camila García, creo que el apellido está cortado en el chat. Bueno, pregunta si es obligatorio acreditar el manejo de ambos idiomas para aplicar a las universidades canadienses. Y la otra es si la UDA brinda algún apoyo para esto con el programa multilingüe o la escuela de idiomas. Yo supongo que es un apoyo para el aprendizaje de los idiomas. Pero bueno, entonces tú responderías la primera, supongo. En cuanto a idiomas, depende del programa que van a cursar. Hay programas bilingües o hay programas que son solamente en francés o solamente en inglés. El requisito puede variar. Hay universidades que aceptan estudiantes de nivel B1, otros B2, depende del área de estudios, depende si es un programa competitivo, pero de manera general sí hay que poder certificar un nivel de suficiencia de idioma. Si van a estudiar si van a estudiar idioma, en este caso no hay necesidad de tener un nivel mínimo. Perdón. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, en el programa multilingüe ustedes saben que pueden estudiar francés, inglés no, pero francés sí. Deben postularse a tiempo en los meses de mayo o noviembre, que sale la convocatoria de preinscripción. Ustedes saben que hay unos requisitos para el programa multilingüe, es solo para público interno, gratis, como beca. Deben tener un promedio superior a 3.8, creo. Se me olvidó el promedio. Ahora lo consulto en el reglamento. Y el francés es una lengua súper demandada. Siempre hay personas en lista de espera. Entonces, cuando no se matriculan todos, hay una primera tanda de matrículas, luego llamamos a los de la lista de espera, pues les enviamos un correo, matricúlese, y así tratamos de llenar todos los cupos que no se queden sin utilizar. Más o menos unos 180 cupos hay semestralmente para iniciar francés. Ahí muchos estudiantes de la universidad han adquirido las competencias necesarias para estudiar en otro país, en un país de habla francófona, en un país francófono, mejor dicho, y obtienen B1 o B2 a veces. El programa multilingüe no certifica el nivel de lengua, no, simplemente da un certificado, una constancia, perdón, de horas de aprendizaje, pero si deben ir a una universidad francófona, deben certificar ese nivel de lengua con otra prueba estandarizada, por ejemplo, el DELF o el DALF u otro. Hay otra pregunta relacionada con el nivel de lengua de Esteban León, que si es mejor tener un nivel avanzado, tipo B2-C1, o un nivel intermedio, habla de las dos lenguas, inglés y francés, tipo B1. Y yo creo que tú avanzaste un poquito esa respuesta
dependiendo, pero bueno, si puedes ampliar un poco. Sí, no, el nivel de idioma va a depender pues, del programa al que van a aplicar. Lo mismo pasa para intercambios. Cada universidad y cada programa define los requisitos de admisión, como pasa aquí en Colombia también. Algunas universidades piden certificación formal, oficial, otros a veces solamente certificación de número de horas, hacen sus propias pruebas, depende, es bastante variado. Pues entender que si van a estudiar en un programa de pregrado o de posgrado, o diplomado, pues se espera de ustedes que sean estudiantes, incluso los intercambios, estudiantes a la par con los estudiantes canadienses o internacionales. Entonces hay que tener un nivel de suficiencia de idioma, pues, digamos, importante porque esperan de ustedes que puedan desempeñarse como estudiantes regulares. Entonces, el nivel de exigencia puede ser alto, que si no tienen ese nivel de suficiencia va a ser un esfuerzo muy fuerte, muy importante estudiar y aprender y mejorar el idioma al mismo tiempo. Entonces, si pueden avanzar lo más que puedan desde Colombia, pues es recomendable. Muy bien, muy bien. Aquí hay, bueno, Cristian Camilo tiene la mano levantada, adelante, y luego leo algunas preguntas del chat que no hayan sido resueltas. Buenos días. Bueno, en primer lugar, como mencionó una compañera ahorita, agradecer pues por estos espacios que siento que son bastante pues enriquecedores para nosotros como estudiantes. Y tenía una pregunta, por lo que tú ahorita mencionabas, de que por ejemplo pregrados como Derecho, Enfermería, que es necesario hacer como una validación, por ejemplo, para ejercer pues como la carrera en Canadá. Entonces mi duda, por ejemplo, para ejercer el derecho, diría yo que es como un proceso más como de cada estudiante y analizar pues como qué qué materias se vieron, por ejemplo, pues en mi caso en Colombia y cuáles serían necesarias ver en Canadá, y también pues como ver qué requisitos hay en Canadá pues como para poder ejercer el derecho. Entonces sería como algo como más personal y ver qué materias tendría que validar o cómo. Sí, pues si tú ya tienes tu pregrado aquí en Colombia, por ejemplo, en Derecho, y quieres estudiar una maestría, una especialización en Derecho en Canadá, la universidad lo que va a mirar para admitirte en el programa es, pues, va a mirar tus notas, las materias que cursaste y te va, por ejemplo, a admitir en la maestría. Eso es lo que se llama homologación. Te homologan tus estudios previos para estudiar un estudio superior, o sea, posgrado, por ejemplo. El paso de la maestría, por ejemplo, para poder ejercer en Canadá, eso va a ser un tema muy reglamentado, es el tema de la convalidación. En Canadá, pues hay dos sistemas de derecho, el derecho civil europeo en la provincia francófona y el common law, que es el derecho anglosajón. Entonces, depende de la provincia, depende también de cómo esté regulada la profesión en la provincia, porque es, digamos, cada provincia define cómo es este proceso de convalidación para ejercer profesionalmente en Canadá. Aquí en el chat les voy a pasar un enlace del Centro de Información acerca de reconocimiento de títulos internacionales. International Credential Assessment es una entidad supervisada por el gobierno de Canadá, y en tu caso, pues, si estás interesado en una provincia en particular, si quieres conocer el proceso para cierto tipo de profesión, puedes ir y consultar en este sitio cómo es para pues, la profesión de tu interés. En algunos casos hay universidades que ofrecen programas especializados que encaminan cuando, por ejemplo, hay
mucha escasez de mano de obra o talento calificado en algunas áreas, pues hay programas que permiten hacer como un fast track, como adelantar algunos de esos requisitos un poco más rápido. Entonces eso lo puedes consultar también ahí. Muy bien, tenemos algunas otras preguntas en el chat. Mariana pregunta que si quiere estudiar idiomas como pregrado en Canadá, ¿tendría que tener un nivel de francés o se puede empezar de cero? Bueno, en el caso, por ejemplo, de si se estudia, por ejemplo, filología inglesa como materia principal y como materia minor, como adicional, si estás aplicando, por ejemplo, a francés, entonces en ese caso de pronto no te piden un nivel tan alto de francés. Eso va a depender mucho de tu proyecto. De manera general, si se estudia solo en inglés o solo en francés, no pueden exigir, digamos, un nivel en francés si no hablas francés, o si más bien dominas el francés y no hablas inglés, no lo pueden exigir. Eso va a ser caso por caso. Pero si quieres estudiar un pregrado de filología o lengua francesa, por ejemplo, y no tienes nivel, digamos, como nativo, va a ser difícil, difícil tener, pues, obtener la admisión, ser admitido, porque te pediría primero llegar a un nivel importante de suficiencia de idioma para aceptarte en el programa. Sí, y creo que la misma Mariana pregunta cómo funciona el programa IESEC en Canadá. Pues IESEC, si entiendo bien, es pues, una organización estudiantil que facilita intercambios, prácticas, más específicamente para estudiantes de las áreas de la administración, negocios internacionales, finanzas. En Canadá existe también IESEC, entonces pues lo importante sería averiguar con IESEC aquí, seguramente debe haber una representación en Medellín, en Antioquia, y averiguar con ellos cuáles son los programas abiertos con Canadá. Muchas veces son estancias cortas, entonces se solicita pues la visa de turismo, que es para estancias de menos de 6 meses. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna manito levantada? Bueno, no hay, pero pueden levantarla. ¿Algo más? ¿Eso fue todo? ¿No hay más preguntas? Ah, por aquí en el chat. Sara pregunta si en este momento hay alguna convocatoria de beca abierta. Las becas, pues, dependiendo de la entidad que ofrece la beca, puede haber becas. Hay becas abiertas en ciertas fechas del año, hay becas puntuales, hay becas permanentes. Entonces, realmente, antes de buscar becas es muy importante definir qué quieren estudiar, dónde, y pues de acuerdo con esto, enfocar la búsqueda de becas en esta área, ¿no? Tener muy claro que buscar beca en lo absoluto, pues está un poco difícil. Y tener en cuenta que una beca, nuevamente, es un concurso, hay que competir, hay que demostrar por qué deben escogerlo a usted y financiar una parte de sus estudios. Requiere, y eso lo comenté durante la presentación que hice en la Universidad de Antioquia a inicios de este mes. En Canadá, por ejemplo, cuando ustedes presentan documentos, por ejemplo, presentar una hoja de vida, en Canadá una hoja de vida tiene que caber en una hoja, nada más. Si presentan una hoja de vida de 6 páginas, en Canadá reciben eso y dicen, ay, qué pretencioso, o sea, a los 22 años tener tantas cosas no es posible, no le creo.
Entonces, sí, como entender esos códigos también, que como decía es importante dominar la forma en la que presentan la información. Presentar una carta de motivación en francés, en inglés, requiere mucha preparación. En la universidad pueden buscar apoyo. A la Oficina Central de Relaciones Internacionales tiene a gente que puede darles consejos o hay referencias también para que puedan mirar cómo se hace eso. Entonces, siempre es recomendable hacerlo con mucho tiempo de anticipación porque va a ser algo que va a requerir tiempo, dedicación, de pronto van a hacer el primer borrador, van a necesitar volverlo a escribir y tener muy presente qué esperan de ustedes tanto en términos de forma, cómo presentar la información, sino de fondo. En Canadá no les importa saber, o sea, hay que ir al grano. Entonces, no contar muchas cosas, sino que decir mucho en pocas palabras. También eso es otro aspecto importante que puede hacer la diferencia. Si ustedes dominan estos códigos, o sea, los saben manejar, eso puede ayudar a ser más exitoso en el proceso de becas. Sí, y yo quería agregar que también están los docentes de francés, de inglés, que han vivido experiencias de estudio, de intercambio, o que saben cómo escribir una carta de motivación para un trabajo, para una beca y que les pueden ayudar. Y en relaciones internacionales, como lo dice Magali. Otra pregunta de Andrea Alexandra. ¿Cuándo es aconsejable empezar a buscar becas para maestría? ¿Después de obtener el título o desde qué semestre? Porque cuando busco son para periodos en los que no he terminado la carrera, pero ahora mencionas que hay becas que ya están copadas para el primer semestre del 2023. Pues yo recomendaría buscar la información con la mayor anticipación posible. Si es tu proyecto ir a estudiar una maestría y necesitas buscar beca, es importante hacerlo con anticipación. Lo mismo, por ejemplo, si van a aplicar a Colfuturo, hay que hacerlo con anticipación. Eso muchas veces se hace con más de un año de anticipación, prepararse, entonces con la mayor anticipación posible. Y revisar muy bien los cronogramas de las becas, saber si se ofrecen cada año o si son puntuales o si no hay fechas, sino que esperan que ustedes tengan ya la admisión, por ejemplo. Y bueno, mencionarles que sí, les decía, para la beca ELAD, que es una de las becas que existe, cada año son más de 10 estudiantes de la Universidad de Antioquia que ganan esta beca. Es importante de pronto averiguar, o unos que ya están en Canadá, si los pueden contactar, si ellos tienen consejos, eso puede ser algo muy, muy valioso. Sí, y Lizeth Melissa pregunta sobre programas de verano. Sí, digamos que el calendario académico en Canadá es tipo calendario B, inicia el año académico en septiembre y termina en junio, entonces entre junio y septiembre es lo que llaman pues, el verano. Hay muchas universidades en Canadá que en esa época de verano ofrecen cursos de verano. Por ejemplo, hay cursos intensivos de idioma, a veces cursos intensivos de unos temas en particular. Entonces, pues en lo absoluto sí hay programas, pero hay que enfocar la búsqueda en, por ejemplo, si quieres estudiar o por ejemplo, a veces permite también, si uno quiere estudiar una maestría, pues de pronto si la misma universidad ofrece un curso de verano de esta maestría, eso permite de pronto ir adelantando algunos créditos, conocer la universidad, o sea, sumar más puntos también para poder aplicar y ser admitido en la maestría, eso se puede también, pero eso se averigua directamente con la universidad y ver cuáles son pues, los pasos para inscribirse a estos programas.
Y relacionado con esto, Sara Valencia pregunta si hay becas para estos cursos de verano. Es competitivo, algunas universidades sí ofrecen becas. Aquí también quisiera comentar que existe un programa, de hecho creo que fueron casi 15 estudiantes de la Universidad de Antioquia que este verano se van a ir a Canadá. Hay una organización en Canadá que financia estancias de investigación de estudiantes de final de pregrado y van a pasar 3 meses en Canadá completamente financiados y van a hacer investigación con un profesor canadiense en un laboratorio o en un centro de investigación. Aquí les voy a poner también el nombre del programa. Este año fue la primera, digamos, fue el piloto. Entonces, eso sería como una opción. No es exactamente curso de verano, pero es una opción para hacer estancia de investigación en Canadá en una universidad. Entonces, si por ejemplo están terminando pregrado, tienen ya un perfil que se encamina hacia la investigación o quieren hacer una maestría de investigación en Canadá, entonces podrían aplicar el año entrante para este programa. Lo voy a poner acá. MITACS Global Link Research Internships. Hay 70 universidades canadienses que participan en este programa. Puede ser en francés, puede ser en inglés. Y es financiado por sector privado, gobierno federal, gobierno provincial de Canadá. Muy bien. Valeria levantó la mano. Adelante, Valeria. Hola, sí, buenos días. Lo que pasa es que tenía una duda con la beca MyTax, porque pues yo apliqué este año, pero según pues me dijeron era solo para áreas de ciencias como naturales o ingeniería o matemáticas, como ciencias puras. Entonces no sé si tienen pensado abrirlo también para áreas de ciencias humanas. Eso depende de la oferta de pasantías, depende de los investigadores. Cada año sí hay temas de ciencias sociales, ciencias humanas, pero siempre con enfoque a veces aplicado. Hay que revisar esos. Digamos que la selección de estudiantes depende de los proyectos que los profesores, los investigadores en Canadá pongan en la plataforma. Entonces sí, eso es un factor de selección. Si no hay un tema en el área de tu interés, pues es difícil aplicar. ¿Algo más? ¿Una pregunta? No tenemos más preguntas en el chat. Tampoco manitas levantadas. Si no se animan, nos toca terminar la reunión. Les damos un tiempo de espera de... No, mentiras, Magali, como tú quieras. No, si efectivamente hay preguntas más específicas en cuanto a todo el tema de la visa, opciones de migración después de estudios, recomendaría participar en una sesión de esta tarde, que es una sesión mucho más completa en torno digamos, a este tema de visas, permisos de estudios y procesos de migración. Por aquí llegó algo. Bueno, no. No, simplemente un agradecimiento. Me sumo a Juan Sebastián. Muchas gracias por haber estado con nosotras en este espacio. Esperamos que no sea el único, que sigamos programando este tipo de charlas, aunque esta va a quedar grabada en YouTube y si necesitamos ampliar o hablar de un programa específico, pues ya lo concretaremos después. Feliz tarde, feliz almuerzo para todas y todos y gracias nuevamente. Merci beaucoup.
Gracias Merci a à vous. todos. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup.